Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El Evangelio dice que José era un varón justo. Esta expresión designaba en el judaísmo a aquel que ajustaba su vida a los preceptos de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, muchos textos hablan del valor del trabajo y de la dignidad del pan que se gana honradamente. El que es perezoso en el trabajo es hermano del que destruye. Si José era un varón justo, seguramente su actividad como trabajador artesano fue uno de los modos de encarar en su vida la voluntad de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy ya estamos en este viernes 1 de mayo. Rezamos también, queridos hermanos, por todos los trabajadores y vamos a pedir que exista siempre la justicia, que exista también trabajo para todos nuestros hermanos aquí en nuestro país. Estamos ya en esta cuarta semana, en este viernes del tiempo de Pascua. Que la fuerza de la resurrección nos inunde siempre y nos dé nueva vida. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, que nos has dado la libertad y la salvación por medio de la sangre de tu Hijo, concédenos vivir siempre para ti y en ti encontrar la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por Él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Dios, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia, y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, lo destrozará como un vaso de arcilla. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando ríndele homenaje. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio vamos a clamar. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio vamos a clamar. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes
que voy a preparar un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí está el famoso KVV, lleva camino, verdad y vida. Y esto tenemos que entender, queridos amigos, porque después termina diciendo que nadie va al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque el camino, te lleva de un lugar a otro. A tu destino. Allá al sur, entonces ya ruta P será al sur, porque la ya otra ruta será al norte, ahí la destino, vemos la se va a hablar de Usean, va a hablar de Hipotamo, otro va a hablar de Guata Serena. Entonces, aquí es donde nosotros nos presentamos ante el Señor y le decimos: Yande Yara, quiero hacer un camino de resurrección, porque nuestro objetivo y nuestra síntesis, si alguien les pregunta, queridos hermanos, y les dice: ustedes como cristianos, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Y lo que nosotros queremos es la resurrección. Y te va a preguntar: ¿y qué significa resurrección? Y resurrección quiere decir vida plena. Resurrección quiere decir felicidad. Resurrección quiere decir realización y planificación del hombre, de la humanidad. Y le podés dar esa frase famosa que a mí me gusta tanto, que es de San Ireneo de Lyon. La gloria de Dios es el hombre viviente. O podés decir también: la resurrección que Dios nos ofrece es el hombre viviente. Es el hombre que ha resucitado. Es el hombre que hizo entonces este camino en la verdad y llegó a la vida. KVV, camino, verdad y vida. Queridos amigos, hago esta es una síntesis de nuestro caminar. Esta es una síntesis de la vida cristiana. Entonces Ñandi Yarando, para hacer milagreritos, muchas veces la gente la yo poco se monguera pea, se monguera mo, o me ese plata, o me ese trabajo, o me ese Ñandi Yara. Milagrerismos. No, queridos amigos. El verdadero milagro es esto, que nosotros descubramos. Vea el verdadero milagro. Ñañe convertí a ñetete, allá eshaya y cuá. Identificamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque en este camino de la propuesta de Dios, los mandamientos, las reglas, nos damos cuenta que este es el único camino, este es el verdadero camino que nos lleva a nuestra resurrección, que nos lleva a la vida, que nos lleva a la realización y planificación del hombre. KVV, camino, verdad y vida. Queridos hermanos, muchas veces nosotros, como no entendemos, como no estudiamos, estamos en la secta cuera, protestante cuera, entonces que oguero sapuca y pareí cualquier cosa. Y entonces no hacemos, queridos amigos, una verdadera exégesis de entrar, de conocer, de saber qué es lo que la Iglesia verdaderamente ha reflexionado desde el primer momento, en esa primera relación ciertamente con Jesús. Pero después, queridos hermanos, es la comunidad que va caminando. Y la comunidad, en la medida en que van pasando los testigos oculares que han conocido y que han vivido con Jesús, ahora necesitan escribir. Hoy ya Anañandés y Cuaya lleva lo esencial y lo fundamental de esta teología cristiana. Vaya pañandé, yahueroñe enta lleva, allí cual cata maba peñande yara. Y entonces en su reflexión descubren: Jesús es el camino. Jesús es el que nos muestra entonces la verdad, a través de la verdad,
cómo tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que caminar, cuáles son los valores que tenemos que acuñar para llegar a la vida. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia especialmente hoy al Señor. Comenzó diciendo, no se inquieten. Ani la pelle dice yo que fuera. Porque la no pe calcular penduro la sheja EABM. Añetete beñe quiero hacer este camino. Ahí está. Entonces sepan muy bien que como yo soy el camino verdadero, que te va a llevar a la vida, entonces no tenés que inquietarte. Lo que tenés que hacer, ¿sabes qué es? Poner en práctica lo que estamos diciendo. Dejarte tocar por Dios. Lee y conoce cuáles son estos mandamientos, estas propuestas de la verdad del Señor que nos va a llevar a nuestra plena realización. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor, Renuévanos, Señor, por nuestra Iglesia, para que exprese y viva siempre con fuerza al mandato del amor con todos los hombres. Oremos al Señor. renuévanos, Señor, Por las autoridades de nuestro país, para que demuestren el amor hacia la gente y al país con acciones concretas de justicia social y de honestidad. Oremos al Señor. renuévanos, Señor, Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos a Jesucristo y llevemos a la práctica las enseñanzas del amor. Oremos al Señor. renuévanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos y ayúdanos a conservar tu gracia para alcanzar un día la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificar siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él,
Los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañandeyara o besara Reipe aba angai para puwe ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañandeyara o besara Reipe aba angai para puwe ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañandeyara o besara Reipe aba angai para puwe orembo puawapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, el que viene al banquete de mi cuerpo. En mí vive y yo vivo en él. Brotará en él la vida eterna y yo lo resucitaré. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Oración final. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María.